Está bien, profe. La base de datos de Carelen es una base que es multinivel porque tiene datos de los jefes de hogares, pero también tiene datos de de los que dependen del jefe del hogar. Entonces, eso se resuelve con códigos, utilizando códigos. Se pueden dejar en la misma tabla, pero los jefes de hogar deben tener un código específico que lo identifique como jefe de hogar y los otros que no son jefes de hogares deben tener otro código. A su vez, deben tener un subcódigo que los ata cada uno de esos a un determinado jefe de hogar. Pero eso lo podemos hablar luego. Vamos ahora a avanzar con la parte de inferencia. Una de las cosas que estaba planteada era que había que hacer una prueba de hipótesis sobre las medias y sobre las proporciones. Entonces, por ejemplo, se preguntaba construir un intervalo de confianza para la media y un intervalo de confianza para la diferencia de medias y que probara la hipótesis de que el promedio del rendimiento del lenguaje de los estudiantes de la escuela A es mayor que 12, usando un nivel de significación de 0,05. Entonces vamos a probar vamos a hacer esa prueba primero. Vámonos a los archivos de resultados para que nos muestre de una vez los resultados. Se voy a compartir la pantalla del archivo de resultados. Voy a borrar esto. Ok. Entonces, para hacer la prueba de medias, dice que el promedio es igual a 12 o mayor que 12 en el caso de la escuela A. Como voy a usar la escuela A, primero debo filtrar los datos porque tengo escuela para A y para B. Ah, primero tengo que filtrar. Entonces voy a filtrar los datos. Ahí se ven los datos, ¿verdad? Se ven claramente los datos. Sí, sí se ven. Sí. Entonces, Sí, profe. como vamos a hacer una prueba solo como promedio para la escuela A, yo debo indicarle al sistema de que use solamente los datos de la escuela A. Y eso lo voy a hacer a través de un filtro. Por aquí, por la pestaña que dice datos, voy a la parte que dice seleccionar casos. Aquí abajo. ¿Lo ven? Seleccionar casos. Y en seleccionar casos, eh, yo le voy a indicar que quiero que use solamente los datos de la escuela A. ¿Cómo lo voy a hacer? Entro aquí donde dice si se satisface la condición y le doy a la pestaña sí. Entonces le voy a indicar que la variable escuela, que es la que me segmenta los datos, ¿verdad? La variable escuela, esa variable escuela debe ser igual a el valor A. Y hay que colocarlo entre comillas porque es una variable, cuando los valores son de una variable cualitativa, se colocan entre comillas. Entonces, él lo que va a hacer es que me va a seleccionar todo lo que sea de la escuela A. Una vez que yo tengo esto hecho aquí, le doy a aceptar, aquí continuar, perdón, y entonces luego si le doy a aceptar, quedó esa instrucción ahí. Selecciona los datos y la escuela es igual a aceptar. Entonces, si yo veo los datos, todo lo que está en la escuela A, todo lo que tienen A, están seleccionados y los que tienen B están tachados. Es decir, él le coloca como una rayita para indicar que ese registro no se va a utilizar y de hecho no lo va a hacer. Entonces, todos esos registros del 31 al 60, para cualquier análisis que haga, no lo va a considerar porque esa fue la instrucción que le di. Va a usar solo los de la A.
Y él crea al final una variable filter, que es el filtro, pues. Es decir, le asigna 1 a los registros que intervienen y 0 a los que no intervienen. Esto es por si yo quiero en el futuro hacer ese mismo filtro y no tengo que ir a hacer la instrucción, sino que simplemente le digo al sistema que utilice la variable filtro esta, que ya está definida. Bueno, entonces, como ya tengo seleccionados los del grupo A, es decir, de la escuela A, los estudiantes de la escuela A, yo voy a hacer una prueba con respecto al promedio de lenguaje. Entonces, vamos a irnos ahora sí al resultado, porque vamos a lidiar con resultados. Ah, no, pero no hay ningún resultado todavía porque no he mandado a ejecutar. Ok. Ahí tenemos, están viendo los datos, ¿verdad? Hola. Sí, profe, sí se ven. Listo. Sí, Vamos, profe. vamos a analizar, Sí, profe. comparar medias. Comparar medias. Entonces, aquí en comparar medias, vamos a seleccionar pruébate de una muestra, porque estamos utilizando una sola población, una sola muestra. Vamos a hacer pruebas sobre la media de esa población, basado en esa muestra de 30 estudiantes que tenemos de esa escuela. Entonces, lo que piden es que compare si la media es mayor de 12 o no. Seleccionamos esta e inmediatamente dice cuál es la variable de la prueba. Nos vamos a ir por calificación. Calificación en lenguaje es la que voy a seleccionar. Después me dice cuál es el valor de la prueba. El valor con el que queremos contrastar es 12. 12. Entonces me va a hacer la prueba de si la media de la población es de 12 o mayor que 12. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros estamos manejando de estudio? Bueno, hay que plantearla también. Vamos a suponer que la hipótesis que estamos manejando de estudio es que la media es mayor que 12. ¿Ok? Entonces, en ese caso, estamos hablando de una prueba por la derecha, porque también pudiéramos decir que la media es distinta de 12. Entonces, estaríamos hablando de una prueba de dos colas, por la izquierda y por la derecha. Es decir, yo puedo plantearme la hipótesis que quiera de estudio como hipótesis alterna, porque la hipótesis nula va a ser la que me satisface esta condición 12. Es decir, la hipótesis nula va a ser que el promedio es igual a 12. Pero nosotros, basado en los datos que tenemos de la muestra, sospechamos que es mayor que 12. También pudiéramos decirlo que es distinto de 12. No podríamos decir que es menor que 12 porque la muestra no indica que sea menor que 12. Porque ya habíamos calculado el promedio hace rato, ¿se acuerdan? Quedaba más. Entonces, vamos a dejar ese 12, vamos a decir, y vamos a contrastar la hipótesis de que la media es igual a 12, perdón, versus la hipótesis de que es mayor que 12. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. O aunque, bueno, primero había que hacer un intervalo de confianza para la media de la población. Entonces, ojo aquí, porque si yo quiero ver si hay un intervalo de confianza para la media, construirlo, entonces no le coloco ningún valor de prueba, ¿ok? Sino que le agrego 0. Con esto, no voy a hacer ninguna prueba de la media, sino que voy a ver el intervalo de la media, ¿ok? Ojo con esto. Se agrega 0 para ver el intervalo confidencial de la media. Entonces vamos primero a obtener el intervalo confidencial. Le dejo el valor 0 y le indico que haga vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, el intervalo del 95%. Aquí lo puedo cambiar. Puedo decir que es 99, puedo decir que es 90, en fin, ¿verdad? Vamos a dejarlo en 95 que está por defecto. Va a ser un intervalo de 95. Aceptamos y ahora sí tengo que ir para los resultados. Compartir los resultados. Aquí está.
Entonces, fíjense, lo primero que me indica es que la media de los 30 datos de la escuela A, porque la tenemos seleccionada para la A, aquí no me dice por ningún lado que es la escuela A, pero como la selección la hicimos para A, sabemos que es de A. Bien, entonces 30, la muestra de A, que es de 30 alumnos, tiene un promedio en lenguaje de 13,6 y una desviación de 4 y un error estándar de la media de 0,78. ¿Ok? Esto aquí no lo tomamos en cuenta porque eso fue un parámetro que le dimos. De aquí, no, de este cuadro, nos interesa el intervalo, es decir, este valor de aquí. 12, el intervalo del 95% de este recuadrito, aquí, de aquí. ¿Qué me dice esto? Que la verdadera media de esa población de calificaciones de lenguaje de la escuela A se encuentra con un 95% de confianza, se encuentra entre 12 prácticamente, y 15,2. ¿Ok? Ese es mi intervalo de confianza para la verdadera media, basado en la muestra que dice que la media es 13. Basado en esta muestra, el intervalo de confianza para la media verdadera de la población es este. Entonces yo estoy seguro, con un 95% de confianza, de que mi verdadero promedio de calificación de lenguaje de los estudiantes de esa escuela se encuentra entre 12 y 15,2. ¿Ok? Em, esto de aquí abajo no, porque este es un intervalo para la diferencia, no me interesa. Este lo puedo borrar el último, porque yo lo que quería era construir un intervalo para la media. ¿Ok? Entonces, estos dos cuadritos sí me interesan. Este lo puedo borrar. No me interesa. Dejo los dos cuadritos de la prueba T. Entonces, los valores de la media de la muestra y el intervalo de la muestra que es este. Estos valores no me interesan de aquí porque esto es para otra cosa. Me interesa es el intervalo. Ahora ya sé dónde se mueve la media con un 95% de confianza. Ahora voy a hacer una prueba. Me vengo aquí para volver a traer el mismo cuadrito de diálogo, ¿verdad? O entro por aquí por analizar, comparar medias y selecciono otra vez, o me vengo directamente aquí al icono que me almacena los últimos comandos, que es este. Yo entro aquí, aquí está, ¿ves? Pruébate de una muestra. Aquí está yo todo. Ah, pero ¿qué le voy a cambiar ahora? Le voy a cambiar aquí, que lo voy a comparar con 12. Ya yo sé que la media de la muestra es 13. Y mi hipótesis es que es mayor que 12, de acuerdo a esos datos muestrales. Pero alguien dice que no, la media es de esas calificaciones en esa escuela es 12. Entonces yo la coloco aquí. Puedo colocar cualquier otro valor, pero yo voy a probar contra 12. Es decir, estoy diciendo que la hipótesis nula me indica que el promedio de calificaciones del lenguaje de esa escuela es 12. Esa es la nula. Y la hipótesis de estudio que me interesa verificar es que es mayor de 12. Una, una prueba unilateral, derecha, porque estoy diciendo que es mayor. Si estuviese diciendo que es menor de 12, sería por la izquierda. Si estuviese diciendo que es distinto de 12, es por ambos lados. Esto está mejor en la guía también que yo les coloco de inferencia. Esa la pueden leer. Bueno, pero vamos a plantear lo que es mayor que 12. Entonces, aquí simplemente reviso otra vez los parámetros. Aquí lo que me va a aparecer son los intervalos. Vamos a dejar el mismo del 95, pero esta vez va a construir el intervalo que es para la diferencia que hay entre la de la muestra y la que está como hipótesis nula, que es esta. Bueno, entonces aquí vamos simplemente a darle a aceptar para que haga la pruebita. Bien, esto que son letras lo puedo eliminar. Esto que es título lo puedo dejar, las notas, no es nada. Aquí las estadísticas de básica, que ya las tenemos, me las repite porque estoy haciendo una prueba para los mismos datos, ¿verdad? Que es la media de la muestra con su desviación y su error estándar. Em, la prueba en sí, aquí sí tengo que ver estos valores. El valor de T calculado es 2,0, tiene 29 grados de libertad y una significación bilateral de 0,45.
La diferencia de las medias es 1,6, es decir, ¿qué diferencia es esta? La diferencia observada entre la media de la muestra, que es 13, y la que establece la hipótesis nula, que es 12. ¿Ok? Aquí estamos viendo, este valor de prueba es el valor de la hipótesis nula. La hipótesis nula dice, la media de la población es 12, mientras que tengo un valor muestral de la media que es 13,6. Entonces, esa diferencia es 1,6, 1,63, la diferencia. Y el intervalo de confianza que me aparece aquí del 95% es para la diferencia de medias. ¿Cuáles medias? La de la muestra, la diferencia teórica, la media teórica, perdón, según la muestra, y la media que plantea la hipótesis nula. Entonces, lo que me dice es que el verdadero valor de la diferencia de las medias que yo estoy sometiendo a prueba se encuentra entre 0,36 y 3,23. Ahí, en ese intervalo, con un 95% de confianza, está está la diferencia entre la media que postula la hipótesis nula y lo que yo creo que es la verdadera media, ¿ok? Que para nuestro caso es que es mayor de 12. ¿Cuánto? Bueno, no sabemos, pero digamos que la verdadera. Esa diferencia entre las dos se va a encontrar ahí, en ese intervalo. Esta prueba, ¿qué me está indicando de acuerdo a este valor? Porque cuando uno hace la prueba manualmente, lo que ve es este valor de t y un t calculado y se contrastan los dos. Perdón, un t teórico, porque este es el calculado. Este t que está aquí es el calculado y esta es su significancia. Entonces esto se contrasta contra un t de la tabla que tiene también 29 grados de libertad y se comparan los dos. Si este resultara mayor que el de la tabla, la hipótesis de que la media es 12 se rechaza. Y entonces tendría que aceptar la hipótesis de estudio de que dice que es mayor que 12. ¿Ok? Pero no sabemos cuál es la de la tabla. Sabemos la calculada que es esta. Sin embargo, él nos da este numerito, que es el que hay que ver. Para efectos de aceptar o rechazar hipótesis, hay que ver es este número que está aquí. Como nosotros en la prueba nos fijamos, allá en la pregunta decía, haga la prueba de la hipótesis con un alfa de 0,05, ¿verdad? 0,05. Ok. Entonces, yo tengo que comparar esta significancia que él me da aquí con la que yo tengo. Si esta, si esta está por debajo de la que yo fijé, entonces yo no acepto la hipótesis esta de que la media es 12, como en efecto está ocurriendo, porque si el que yo fijé es 0,05, es más grande que este es más pequeño, pues este cae al compararlo, este es más pequeño. Si es más pequeño que el que yo fijé, rechazo esta hipótesis. Por lo tanto, eso está ocurriendo aquí. Como este valor de significancia es menor, perdón, que el que yo fijé de 0,05, yo no acepto la hipótesis nula de que la media es 12. Y listo, resuelta la prueba. Por lo tanto, me quedo con la hipótesis alterna que fijé de que la media era mayor que 12. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Aló? No, profe, gracias. Ok, bien. Eso es para la prueba este es para la prueba de una sola media. ¿De acuerdo? Estamos probando una media contra un valor hipotético que nos fijamos que era 12. Si este valor hubiese resultado mayor que el que yo tenía de 0,05, entonces tendría que aceptar la hipótesis de que la media era 12. Pero como no fue así, no la acepto. Por lo tanto, el promedio verdadero de calificaciones en lenguaje de los muchachos de la escuela A
es mayor de 12. Sería lo que la hipótesis de estudio, que es la que se verificó. ¿Ok? Entonces dejo esto ahí. Vamos ahora a hacer una prueba de las medias de las dos escuelas. Es decir, ahora voy a probar si la media de la escuela A versus la media de la escuela B tienen diferencias o son iguales. ¿De acuerdo? Esa es una prueba de diferencia de medias. Para allá vamos. Pero para eso, como yo tengo la base filtrada solamente para A, entonces debo eliminar el filtro porque no me va a considerar los datos de B. Debo eliminar el filtro para que me considere los datos de B. Voy para allá. Entonces estoy aquí otra vez en la vista de datos. Voy a los datos y voy a donde dice el comando de seleccionar los casos. Voy otra vez allá, pero esta vez para quitar este filtro. Porque aquí lo tengo, si se satisface la condición de que la escuela es igual a, ¿verdad? Bueno, le voy a indicar aquí que todos los casos. Y cuando yo le doy esto, él va a obviar esa instrucción. Ahora las va a considerar todo. Le doy a aceptar. Veo los datos, a ver si efectivamente me borró el filtro. Aquí están los de A y aquí están los de B. Ya no tienen rayita. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo, no? Se eliminó el filtro. Bien. Si yo eliminé el filtro, ahora puedo entonces hacer mi prueba de la media de A versus la media de B. En esa prueba, en la prueba de la media de A menos la media de A de B, de B, sí, se supone que la hipótesis nula es que no hay diferencias entre las dos. Es decir, que la diferencia entre las dos es cero. Pero eh, si yo rechazo esa hipótesis, resulta entonces que alguna de las dos está superando a la otra. Es decir, que la diferencia existe. Entonces, para allá es que voy. Esta letrica que está aquí fue la del filtro, la puedo borrar. Vámonos otra vez a analizar, comparar medias. Pruébate de una muestra, pruébate de dos muestras. Ahora voy a comparar más de una. Ya no es un valor de la media contra un valor que yo fije, sino de dos medias, de dos poblaciones. Por lo tanto, tengo que seleccionar. Pruébate de muestras independientes. ¿Ok? Entonces, selecciono cuál es la variable. La variable es lenguaje. Y selecciono cuál es la variable que me separa los grupos. ¿Ves? Por eso era que tenía que colocar los datos cuando empezamos en Excel, colocarlos en una sola columna, porque si no el sistema no va a entender. Él no va a buscar una variable y contrastarla con otra variable y calcular los promedios de cada una y contrastarla. No. Él asume que los valores son de una sola variable, ¿ves? Calificación. Y yo lo que hago es que la identifico de acuerdo a una variable que definimos como grupo, que es la escuela. Entonces aquí donde dice variable de agrupación, yo coloco la escuela. Y de esa manera el sistema va a entender que esa variable me discrimina la variable el lenguaje en dos grupos. Ahora tengo que definir los grupos. Tengo que decirle que uno es A y otro es B. ¿Verdad? Entonces en la escuela, aquí donde dice definir grupo, hacemos eso. Grupo 1 es A y el grupo 2 es B. Tengo entonces bien definidos los grupos dentro de la variable escuela para poder hacer la prueba de A, de la media de A versus la media de B. Esto de estimar tamaño de efecto se lo puedo quitar. Vamos a ver qué opciones me da aquí. Intervalo de confianza para la diferencia, vamos a dejarlo en 95. Después, más nada. Bueno, aquí
Aceptar. Lo que viene es aceptar. Le doy a aceptar. Y entonces aquí tengo la escuela A y B, número de estudiantes en cada una, la media de cada una, 13.6 y 11.5, la desviación estándar de cada uno y el error estándar de cada media. Esa es la primera salida que me da. Se lo elimino. Ajá. Entonces tengo aquí las estadísticas para los dos grupos y después viene la tabla que tiene la prueba en sí. Aquí está la prueba. Primero me presenta una prueba de varianzas, porque no es lo mismo si las varianzas de la población son iguales o si son desiguales. En la guía que ustedes tienen, en la que está en Classroom, al final de esa guía hay una parte que se llama pruebas de varianza, que es precisamente, sirve para hacer pruebas sobre la varianza. Y cuando se hacen pruebas sobre la varianza, se utiliza la distribución F. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que primero, antes de leer los resultados de la prueba que están de aquí, de la T hacia la derecha, antes de eso, hay que verificar si las varianzas son iguales o no son iguales. Entonces, ¿qué dice la prueba de las varianzas? La hipótesis nula, cuando se hace la prueba de las varianzas, la hipótesis nula dice que las varianzas son iguales. Y la hipótesis alterna estadística dice que las varianzas no son iguales. Entonces, ¿por cuál de estas dos líneas me voy a ir yo? Bueno, dependiendo de qué me diga esta prueba, si las varianzas son iguales o no son iguales. ¿Ok? Si aquí hay que ver nuevamente el valor de significación este, que es el valor que yo voy a contrastar. Acuérdense que la hipótesis nula dice las varianzas son iguales. ¿Qué voy a comparar ya contra esta significación? Bueno, el alfa que estoy usando. El alfa que estoy usando es 0,05. Si este valor es menor que mi alfa, yo rechazo la hipótesis de que las varianzas son iguales. Si no, la acepto. Entonces, ¿qué está pasando? Que este valor es mayor que el alfa que tenemos seleccionado de significación de 0,05. Este es mucho mayor. Entonces, yo debo aceptar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Ah? ¿No oí? Sí, Sí, profe. Muy profe, bien. Entonces, siempre hay que ver el valor de significancia, siempre hay que verlo. Si el valor este, que en otros programas lo llaman valor P, si este valor P es mayor que el alfa que yo fijo, acepto la hipótesis nula. Pero si es menor, rechazo la hipótesis nula. En este caso, mi hipótesis nula es las varianzas son iguales. Esa es la hipótesis. Como este es mayor que mi alfa de prueba, el 0,05, acepto esa hipótesis. Entonces, la prueba la debo hacer con la línea esta, la línea que dice, aquí dice, se asumen varianzas iguales. Bueno, esa es la que voy a asumir. Ok, entonces veo las pruebas aquí abajo, aquí. Entonces ahí sí sigo. El T de prueba es 1,7, tiene 58 grados de libertad, una significancia bilateral de 0,08. La diferencia observada entre las dos medias es de 2,133. ¿Cuál es dos medias? Bueno, las medias de la muestra. Esta es la diferencia observada. El error estándar de la diferencia de medias es este. Y este sería el intervalo de confianza para la diferencia de medias. ¿Ok? ¿Qué dice esto? Bueno, me dice que las dos medias, con un 95% de confianza, las dos medias verdaderas de la escuela A y de la escuela B para la evaluación del lenguaje, se encuentra entre menos 0,27 y 4,5. Fíjense que este intervalo contiene el 0. Cuando uno está contratando medias, varias medias de dos poblaciones, y se calcula el intervalo y el intervalo contiene el 0,
eso significa que las medias son iguales, no difieren. Porque si el intervalo está dentro, perdón, si el cero está dentro del intervalo, es porque en algún momento ellas se hacen, la diferencia se hace nula, es decir, que son iguales, ¿verdad? Entonces, este intervalo ya me está diciendo que no hay diferencia entre las dos medias. Aunque en la muestra veamos que una es 13,6 y la otra es 11,5, pero el intervalo me dice que contiene el cero, por lo tanto yo tengo que asumir que son iguales. Entonces, la hipótesis nula que me indica que las medias son iguales, hay que aceptarla. Eso sí veo el intervalo, pero si me olvido el intervalo y veo el número, el valor P me dice que es 0,08 y el valor alfa que yo estoy usando es 0,05. Entonces el mismo razonamiento que usamos para acá, para las varianzas. Aquí, si este valor volvimos que se me había ido la conexión un momentico. Qué raro. Ok, vamos a seguir aquí. Ajá, entonces, estaba diciéndoles que este valor que aparece aquí, el valor de significancia, perdón, aquí en la prueba de las dos medias, si es mayor que el que yo fijé, acepto la hipótesis de que son iguales. Si es menor que el que yo fijé, el 0,05, entonces rechazo. En este caso, es mayor que 0,05. Por lo tanto, acepto la hipótesis de que las dos medias son iguales. Entonces, como conclusión, la media, el promedio de calificación del lenguaje de ambas escuelas no difiere. Hola, ¿están escuchando? Sí, No, profe, profe, no se escuchaba nada. ¿No se escucha nada? ahorita se escucha, pero hace ratico se volvió a ir la voz y se quedó Sí, así sí, paralizada. hace ratico se volvió a caer. Pero creo que ella había dicho lo que tenía que decir de esa parte. De todos modos, se está terminando el tiempo aquí también. Este, voy a agregarles algo más. Ya la conexión ya terminó. Hasta ahorita, pues. Voy a agregarles algo más de, de esta misma prueba, pero para la proporción. Y un poquito de cómo se haría una prueba de análisis de regresión usando SPSS. ¿Ok? Entonces, ya ustedes van a estar desconectados, pero yo igualito la voy a grabar y se la subo para que lo tengan en el Classroom. Pregunten por el Classroom, usen el Classroom. Karen, lo que estabas preguntando, plantéalo en el Classroom, escríbelo. Eh, Está bien, profe. para afinarlo y entonces el fin de semana, cuando venga la otra clase, damos respuesta a todas esas cosas. ¿Ok? Ahora les queda, oh, muy bien, les queda trabajar un informe que haga un análisis descriptivo, un análisis bivariado, correlación, regresión, y algunas pruebas que tengan que ver con esta parte de prueba de media, prueba de proporciones, depende de lo que ustedes se planteen hacer. Es un informe sencillo, pueden hacerlo con datos que tengan ustedes de alguna realidad educativa, preferiblemente. Y como le decía al principio, que será parte de una evaluación que tiene un peso de 60%. Y dejamos el otro pedacito que queda para lo último, que es un poco, está vinculado con análisis multivariante. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, es decir, vamos a hacer un análisis como el que usted está haciendo ahorita. Exacto. Usando Ok, el CPSS. ok. Por eso es importante estos videos, para que queden ahí y les sirva de guía.
Bueno, si no tenemos más por ahora, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Si no hay más preguntas. Ok, profe, gracias. Está Bueno, pues, bien, profe, gracias. Feliz No, tarde. las preguntas será ya del trabajo cuando lo monte, pues. ¿cómo? Que Ah, por mi parte, gracias, pero que las preguntas ya serían del informe cuando usted lo coloque en el Classroom la actividad, si queda alguna duda. ok, perfecto. Sí, por ahí pues cualquier cosa vinculada con estos videos de lo que hemos estado conversando y lo que les voy a colocar, preguntan por ahí también. Para eso es el Classroom. Ustedes casi no han preguntado. Preguntado muy nada, creo que nada. Sobre las guías, sobre los videos, nada. O se Profe, entendió todo o no se entendió nada. profe, pero entonces podemos a usar el Classroom como formativo para que ustedes nos den feedback de lo que vamos haciendo. Desde el principio esa era la idea. No, pero me refiero para el trabajo de ahorita, pues. También, por supuesto. Así es. Vale, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. Feliz tarde, compañero. igualmente para todos. Igual, gracias, profe. Feliz tarde, muchachos. Hasta luego, pues.